muy buenas. Estamos aquí los compañeros Fran Panicelo, Guillermo de Pimentel, Luis Delgado y Amable Grau. Estamos, como todas las semanas, para hacer unos comentarios sobre los artículos de principios espirituales por los cuales hemos empezado. Entonces, aquí en la Escuela de Cábala Luriana de nuestro rabino Michael Ben Pesach Pornar, con toda nuestra dedicación y con todo nuestro agrado, les ofrecemos estos comentarios semanales. Este comentario de esta semana es sobre el artículo "Todo lo que el inferior causa en el superior se le otorga también al inferior". Este artículo es de la parte 3 del test de Yehuda Aslach. Feliz Sabbat a todos, que pasen una feliz semana y que tengan ánimo y fuerza en su yugo semanal. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana. Hola, de nuevo saludos a todos los seguidores de este canal y estudiantes de la Cábala, y un abrazo a mis compañeros. Y nada, voy a dar mi comentario sobre el artículo de esta semana. Voy a hacer hincapié en el pasado artículo en el cual se discutió este concepto, empezábamos ya a discutirlo, que en pocas palabras lo podríamos resumir así: no hay luz sin cli. O sea, si nuestra vasija no está apta, no puede recibir, nuestra vasija no puede recibir la luz. Y eso es de gran importancia. Por eso en la Cábala Luriana la salvación del alma no llega de manera arbitraria, solo llega cuando el individuo asciende mediante su masaj, el Or Joser, y la elevación del man. Ok, ¿qué significa el man? Man significa Maim Nukbin, o aguas inferiores, aguas femeninas. Es decir, es un deseo auténtico de corrección. Ese despertar provoca un sibuk, un acoplamiento en el superior, el cual desciende una nueva abundancia llamada con el término mat. Cuando sube el man, desciende el mat, o Maim Durgrim, y la luz que aparece gracias a ese esfuerzo es un esfuerzo sobrenatural, porque el ser está acostumbrado a no hacer esfuerzos sobrenaturales, pero ese esfuerzo sobrenatural no permanece únicamente arriba, porque desciende hacia el que lo provocó. En otras palabras, el que provocó es el inferior y participa activamente en la revelación de la luz. Y por ello se dice que lo que ataremos en la tierra también será atado en el cielo. Es de gran importancia esta frase, porque si lo miramos así, el Creador desea otorgar, pero está esperando que exista un deseo que sea para intención de otorgar a toda su creación. Y si no fuese así, las clipot lo alcanzarían en Atzilut, porque no existe recepción pasiva. Si una persona no se eleva al bien, entonces, ¿qué bien puede recibir? Yo diría que el Creador no castiga, o sea, el Creador nosotros mismos castigamos. La capacidad de recibir depende de la semejanza en forma. Si nuestro cli no está en esa semejanza, no puede unirse al superior. Es decir, si el deseo no se refina, permaneceremos fragmentados. Pero en la inclusión a toda la creación habrá semejanza con el Creador, y la luz podrá vestirse en nuestro kelim, o sea, en nuestros kelim.
porque la luz siempre estuvo, como hemos dicho en otros artículos, la luz siempre está ahí, siempre estuvo constantemente. Lo que cambia es el cli, la importancia de la línea media tiene mucha importancia con el cli, porque la línea media en la Cábala es uno de los factores que siempre enfatiza, y es porque es lo que lo balancea y hace justicia. Karma Dharma, como lo llaman en otras tradiciones. Las tres líneas se establecen en los mundos superiores. Zeir Anpin transmite esa conexión de corrección a Malkut, y Malkut la transmitirá a las almas. Ahí la línea derecha representa la misericordia. Gesed, la línea izquierda, llamada la línea Gesed, pero va de derecha a izquierda, entonces Geburah representa el juicio, y la línea media une ambas mediante el Masag y el Or Joser. El Parsá o Hasé es como, vamos a explicarlo así, es como el pecho del árbol humano, del árbol espiritual humano. Por eso el artículo menciona que debajo del Parsá no hay recepción por la derecha, sino por la izquierda. Por la izquierda solamente, si únicamente mediante la línea media es donde hay recepción. Es decir, la recepción solo puede existir cuando está balanceada o equilibrada por una intención de otorgamiento. Este concepto cabalístico explica todos los mundos de la creación, formación y acción. O sea, Briá, Yetzirá y Asiá. Porque las Klipot empezaron a descender como cáscaras de la Shevirah Hakelim, como ya sabemos, en el mundo de Nekudim, y se corrigieron en Atzilut. Ahí es donde empezaron las tres líneas. Ahí se organizaron tres líneas que establecieron justicia, Geburah y bondad. Bondad, Gesed, Rahamim, línea central que desciende desde Binah y conduce hasta Zeir Anpin. El Parsuf Zeir Anpin, que incluye Tiferet en Briá, y después hasta Yesod en Yetzirah. Es como, explicaría yo, como un embudo hasta el mundo de Yetzirah, y desemboca en Malkut, donde la mayoría de Klipot existen en multitud mezclada. O sea, en nuestro mundo hay mucho Klipot, y por eso es donde más Klipot hay de los tres mundos estos que hemos dicho, Briá, Yetzirah y Asiá. Hay un %, muy elevado. Detrás de la cortina, sea en Atzilut, ya no hay nada. Ahí no hay, porque ahí, como dijimos, que el Keter no tiene aviut, o sea, grosor o sea, no tiene grosor de deseo. Y esto explica que la mayoría de Klipot existen en multitud mezclada. Aquí abajo es donde es como, digamos, el residuo. Y por eso no puede haber luz sin un Kli que no tenga Klipot. O sea, egoísmo, ira, placer para uno mismo, vicios como el alcohol. Y mencionando el alcohol, por ejemplo, es muy importante que sepamos esto, porque ahora viene el fin de semana y todo el mundo está cogiendo la botellita del alcohol o yendo al bar y a la discoteca, lo que sea, pero hay que fijarnos, porque el alcohol desconecta la cabeza Keter del Parsá. Y en el tabur o ombligo ya no puede descender la luz, porque las Klipot se alimentan ahí de la Kedushá o santidad. Muy importante saber esto, pero si la trayectoria está equilibrada de derecha a izquierda y la luz baja por la línea media, entonces el ser permanece equilibrado. O sea, puede tomar un trago, sí, está bien, pero se pone contento y ya está. Pero no dejemos que esta luz que baja por la línea media, entonces al ser permanece equilibrado. Eso es lo importante. Desde su Keter a su corazón Tiferet hacia su Yesod. Porque el Malkut de un mundo es el Keter del inferior. Y esto importa. Desde este principio aparece siempre en toda la creación.
formación, acción, porque es la base de toda la percepción espiritual. Y recordemos que la luz del Ein Sof llena toda la realidad, pero una luz que no es percibida por un Kli que no está preparado, es como una luz que no existiera. Para la criatura no existe, no la ve. Y por consiguiente, significa que esta luz haya dejado de existir y nos sentimos tristes, sí, pero no es que todavía existe, pero nuestro aviud, grosor del deseo, no nos permite. Simplemente no está corregido el deseo. Y por tanto, sin deseo corregido, no puede haber masá, Gior Joser. No está equilibrada, entonces la luz permanece en potencial, solamente en potencial, pero no puede ser experimentada por el ser. Es parecido al ejemplo de las ondas de radio, que llenan el espacio constantemente, pero solo un receptor correctamente sintonizado puede convertirlas en sonido. Entonces el sufrimiento sería como preparación y no como finalidad. Es decir, vamos a explicarlo. Es imposible apreciar la salvación sin haber sentido primero la limitación, porque el sufrimiento no es un objetivo espiritual. El sufrimiento revela el lugar vacío del Kli. Y cuando descubrimos honestamente nuestra incapacidad de salir de nuestro egoísmo por nuestra propia cuenta, eso sí, ahí nace verdaderamente la plegaria o lo que le llamamos man, que pueda ser elevado, porque el sufrimiento nos revela la necesidad y esta necesidad produce la oración. Entonces esta oración provoca la respuesta del superior, porque el dolor es el síntoma de la enfermedad. Y por medio de este dolor pueden hacer un deseo de una corrección genuina. Cuando el ser consigue elevarse hacia la cualidad de Binah, que es la cualidad de otorgamiento, las clipot no existen ahí. Las clipot dejan de aferrarse entonces, porque las clipot solo pueden alimentarse del deseo de recibir por sí mismo. Y eso dice que cuando el deseo cambia hacia el otorgamiento, ya no existe afinidad entre ambos. Entonces las clipot ya dejan de existir, porque la luz se une con el otorgamiento, mientras que las clipot se unen con la recepción egoísta. Y al cambiar la forma del deseo, interesante, también automáticamente aquello que cambia, aquello que está conectado. O sea, la receta que yo diría que es así, es que cada esfuerzo que logremos por encima del egoísmo producirá un despertar en los mundos superiores. Así es que ninguna oración se pierde. Toda la luz que el superior revela gracias al trabajo del inferior regresará finalmente a nosotros, al inferior. Y como ya hemos mencionado, la corrección siempre llega por la línea media, o sea, por medio del otorgar. No es que busquemos dificultades, no salimos a buscar sufrimiento, él llega. No buscamos sufrimiento adrede, solo que cuando aparecen pueden convertirse en impulsos para elevar man y acercarse más al Creador. Así que el trabajo espiritual del inferior nunca es en vano. Cada deseo genuino de corrección nos provocará nuestra respuesta en el sistema espiritual. El superior está esperando nuestro despertar para que podamos recibir la luz que Él mismo hizo posible revelar. Y más o menos eso es mi comentario, pero no quiero alargarlo mucho porque es que eso es todo. En base, ahí está todo. El sufrimiento es necesario, pero no vayamos a buscarlo. Y
Y nada, me despido y que tengan un buen fin de semana y una buena semana entrante. Shalom, shalom. Aquí estamos, ¿verdad? Una vez más para hacer, ¿verdad?, estos pequeños comentarios. ¿Verdad? Y como siempre saludamos a los compañeros, ¿verdad?, a nuestro rap Michael, ¿verdad? Y como siempre, ¿verdad?, agradecemos a nuestro Adón Yeshua Mashiach, ¿verdad?, que nos permite, ¿verdad?, ¿verdad?, estar con bien y poder hacer estos comentarios. Bueno, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, con la ayuda del Ruach HaKodesh, ¿verdad?, para comenzar. Entonces, los versos que encabezan, ¿verdad?, en estos textos, ¿verdad?, para esta semana, dice así: lo que el inferior causa en el superior, se otorga también al inferior. Entonces ahí ya estamos ya en la parte 3 del test. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Entonces aquí, ¿verdad?, lo que el inferior busca, lo que el inferior trata de elevarse, ¿verdad?, lo que el inferior trata de buscar al Creador, ¿verdad?, y está haciendo un trabajo espiritual, y luego, ¿verdad?, ¿verdad?, las demás cosas que están arriba, pues, ¿verdad?, también tienen sus beneficios. Y luego también después eso que él causa, todo lo que está causando, ¿verdad?, la persona que hace su man, ¿verdad?, que hace su trabajo en Kabbalah Luriana, va ocasionando, ¿verdad?, toda clase de fenómenos arriba, ¿verdad?, en las fuerzas espirituales. Y luego después, pues también él puede también recibirlo aquí abajo, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad?, que la persona, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, las almas se eleven, busquen del Creador, trabajen en lo que el Creador ha establecido para que, ¿verdad?, se logre, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, las tres líneas. Entonces solamente es buscando al Creador, el Kabbalah Luriana, ¿verdad?, tratar uno de elevarse, tratar uno de estar en un acuerdo con lo que el Creador, ¿verdad?, ha establecido. Y luego ya, ¿verdad?, se van formando las tres líneas para que después, ¿verdad?, por la línea media, venga lo espiritual, ¿verdad? Venga lo espiritual, venga la salvación, venga los beneficios acá abajo, ¿verdad?, a las almas, ¿verdad? Entonces, primeramente, como nos dicen estos versos, cuando la persona trata de hacer un trabajo, ¿verdad?, Kabbalah Luriana, estar en un acuerdo con lo que el Creador ha establecido, entonces, ¿verdad?, todo eso sube hacia arriba, por decirlo así, y ya hace su trabajo allá en las fuerzas espirituales de arriba, y luego después, pues puede también a venir acá abajo. ¿Por qué? Porque la persona, ¿verdad?, va haciendo un trabajo y se van formando, ¿verdad?, esas tres líneas. Entonces, esto de las tres líneas y todo eso, ¿verdad?, pues no podemos explicarlo, ¿verdad?, en unas cuantas palabras, ¿verdad? Son muchas cosas aquí, ¿verdad? Simplemente aquí estoy haciendo un breve, ¿verdad?, comentario, pero todo eso, ¿verdad?, se requiere muchas cosas. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, todo eso trae otras manifestaciones que entonces ya, por así decir, surgiría la salvación. Entonces surgiría que la persona también tenga el poder ese de otorgar, ¿verdad? Entonces hay muchas manifestaciones que van surgiendo, y entonces cuando ya tenemos las tres líneas, entonces como hay un parsa donde ya la luz no puede ingresar, ¿verdad? Generalmente la luz
espiritual, ¿verdad? Llega donde hay un parsa, donde hay un tope, y pues no puede venir acá las almas, ¿verdad? No puede venir acá las almas, sino que en lo espiritual únicamente llega hasta el parsa, ¿verdad? ¿Verdad? Por decir así, hasta el pecho o hasta la cintura, ¿verdad? Del ser humano. Y entonces allí ya se requiere, ¿verdad? Eso de las 3 líneas. ¿Por qué? Porque ya se forma la línea media y entonces ya la luz ya puede bajar por la línea media y puede, ¿verdad? Por decir así, traspasar el parsa también. Y luego ya los mundos de acá de abajo, ¿verdad? Acá las almas de abajo, pues ya pueden también tener ciertas bendiciones. También puede haber, ¿verdad? La salvación ¿verdad? Y entonces ya ocurren muchas clases de manifestaciones, muchas clases de bendiciones, muchas clases de beneficios. Entonces, es muy importante que una alma, ¿verdad? Se eleve, trate de buscar al Creador, trate de elevarse, trate de hacer el trabajo en Cábala Luriana, para así, ¿verdad? De ese modo se crean las 3 líneas, entonces la labor del Creador, los beneficios del Creador ya pueden venir acá a las almas, ¿verdad? Hasta nuestro mundo. Entonces es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces ya allí donde puede haber salvación, ¿verdad? Entonces, como hemos dicho en otros comentarios, si no hay 3 líneas, pues, ¿verdad? Entonces no puede haber salvación. ¿Por qué no puede haber salvación? Porque la luz del Creador, la ayuda del Creador solamente llega hasta un cierto límite y no puede llegar a las almas, al menos que las almas, ¿verdad?, hagan un trabajo, ¿verdad?, aquí en Cábala Luriana, y luego pues ya después, ¿verdad?, ya hay 3 líneas y luego a través de la línea media, entonces lo espiritual puede descender más abajo, ¿verdad?, del límite que es general. Y entonces ya las almas acá abajo puede haber beneficios. ¿Verdad? Entonces vemos que religiones o, ¿verdad?, grupos espirituales hablan de una salvación, pero ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo va a haber salvación? ¿Cómo va a haber bendición si no hay 3 líneas? Si no trabajamos en 2 líneas, en la derecha y en la izquierda, y entonces ya se forma la línea media. Entonces, si no está la línea media, ¿verdad?, si no hay un trabajo en 2 líneas para que se forme la línea media, pues entonces, ¿cómo va a venir la salvación acá a las almas acá abajo? Pues no es posible, ¿verdad? No es posible así, nada. Entonces, si nosotros hablamos de salvación y otros beneficios de parte del Creador, pues eso solamente se puede hacer trabajando en 2 líneas, ¿verdad? Como dice aquí Cábala Luriana, y luego pues ya a través de 2 líneas se forma otra tercera línea, ¿verdad?, que es lo espiritual, que es donde transita lo espiritual, tanto hacia arriba como hacia abajo va transitando, ¿verdad?, lo espiritual. Entonces, si no hay un trabajo en Cábala Luriana, si no hay 3 líneas, ¿cómo va a haber bendiciones acá abajo para las almas? ¿Cómo va a haber salvación? Entonces, ¿verdad? No se puede. No se puede porque, de verdad, si no hay 3 líneas, si no está la línea media, donde se transita lo espiritual, pues me entienden, no se puede hacer salvación. No hay salvación, ¿verdad? Entonces, no vamos a explicar todo eso allí, pero, ¿verdad? Pues mucho ojo aquí, ¿verdad? Mucho ojo. Entonces, aquí, ¿verdad? Estos textos aquí nos va diciendo más abajo, nos va diciendo, ¿verdad?, acerca del sufrimiento, acerca del dolor, acerca de la limitación que existe cuando uno trabaja en Cábala Luriana, ¿verdad? Y entonces, aquí la salvación que el Creador ofrece, ¿verdad? Porque muchas religiones, por decir así, grupos espirituales que dicen que la salvación es gratis y todo ese tipo de cosas, pero aquí el Creador nos va a salvar,
¿verdad? Hablando de términos espirituales, nos va a salvar de una cosa que ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Pues estamos al borde del dolor, del sufrimiento. Estamos siendo por parte de las clipó, por decir así, y somos limitados a tener cierto dolor, cierto sufrimiento, para que la salvación del Creador también se manifieste en nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros podamos valorar, agradecer y ver cómo funciona, ¿verdad?, las cosas del Creador. Entonces, aquí la salvación del Creador es una cosa, ¿verdad?, que nos encontramos en situaciones donde ya nadie nos puede ayudar. No hay otra forma, no hay otra ayuda más de que solamente el Creador. Entonces hay momentos, ¿verdad?, de sufrimiento, de dolor, donde nosotros entendemos que no hay otra forma de salvación, sino que solamente del mismo Creador. Y entonces eso se va manifestando en este proceso de estudio, ¿verdad?, de Cábala Loriana, para nosotros saber lo que es la salvación y para nosotros ver que el Creador creó uno al lado del otro. Creó la salvación, ¿verdad?, y también creó como el sufrimiento, como, ¿verdad?, el momentos de dolor, momentos críticos, por decir así. Entonces el Creador lo ha creado uno al lado del otro, para nosotros, ¿verdad?, saber lo que realmente significa la salvación del Creador, ¿verdad? Entonces, claro que estamos hablando, ¿verdad?, en términos espirituales, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos que actuar, ¿verdad?, inteligentemente, porque nosotros al estudiar Cábala Loriana nos damos cuenta que la salvación, ¿verdad?, también va acompañada de sufrimiento, ¿verdad? Tiene que haber sufrimiento, tiene que haber algo, precipicio donde el Creador los va a salvar, porque, ¿verdad?, una salvación gratis, una salvación así simplemente en palabras, pues, ¿verdad?, pues no existe eso, sino que estamos en momentos críticos, difíciles, donde realmente, ¿verdad?, necesitamos al Creador, y donde realmente nosotros comprendemos que solamente el Creador nos puede sacar de allí, ¿verdad? Entonces hay momentos difíciles en los cuales, ¿verdad?, el dinero y mujeres o placeres y esto, pues llega un momento donde religiones y todo ese tipo, llega un momento donde eso no nos va a ayudar absolutamente nada. Estamos conscientes de que estamos en un problema grave donde ni todo el dinero del mundo nos puede ayudar, ni todos los placeres del mundo nos podían satisfacer. Entonces llegan esos momentos donde solamente el Creador puede ayudarnos. Y de ese modo nosotros podemos ver lo que es la salvación y también ¿verdad?, ver cómo se manifiesta la salvación a través de momentos críticos, ¿verdad?, por decirlo así. Entonces, uno al otro lo creó el Creador, ¿verdad? Así para que nosotros, ¿verdad?, también trabajemos de una forma inteligente, ¿verdad? Vemos que hay un poco de dolor, un poco de sufrimiento, y vemos también que la salvación del Creador también está cerca. Así es. Entonces las clipó, pues, ¿verdad?, las fuerzas impuras, por decir así, van a estar trabajando de una forma de estarnos limitando y cosas así, ¿no?, para que también, ¿verdad?, el Creador, la salvación del Creador, la ayuda del Creador también se manifieste, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad? Y entonces ver que de algo grande, de un peligro muy grande, el Creador nos salva, nos ayuda, ¿verdad?, y nos bendice de cosas que estamos en precipicios ya de momentos de oscuridad muy, muy difíciles, pero sabemos que el Creador, ¿verdad?, también está cerca. La salvación del Creador cuando clamamos, cuando hacemos nuestro man, cuando hacemos nuestro clamor ante Él, y bueno, y suceden todas esas manifestaciones,
Y de ese modo, ¿verdad? También nuestro trabajo, ¿verdad? Para otorgar nosotros, para hacernos una similitud con el Creador, pues también va aumentando. Va aumentando, porque entonces nosotros sabemos que una y otra vez el Creador nos salva, el Creador nos ayuda, y nosotros sabemos que ¿verdad? Cómo va trabajando todo esto. Entonces sí, hay momentos sí difíciles, ¿verdad? Hay momentos difíciles, hay momentos de sufrimiento, de dolor, a veces muy difíciles, pero nosotros también tenemos que estar conscientes de que, ¿verdad? Esto también es necesario para también ver la salvación del Creador. Porque de otro modo, simplemente con palabras, el Creador me salvó, pero ¿de qué nos salvó? ¿Verdad? Entonces, cuando estamos en esos momentos difíciles, también podemos ver la salvación del Creador, también podemos ver cómo el Creador, ¿verdad? Está trabajando, ¿verdad? En nosotros. Entonces, todo esto, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Es aquí, no importa el tiempo que tengamos en Cábala Luriana, ¿verdad? Aquí se trata de ir creciendo, aquí se trata de ir siguiendo adelante, aquí se trata de experimentar otras salvaciones, experimentar otros niveles espirituales, aquí se trata de ir abriendo puertas, fenómenos del Creador, cosas que el Creador tiene más grandes, que tiene cosas más grandes para nosotros. Entonces todo esto, lo que está hablando aquí, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros tratamos de otorgar, de estar de acuerdo con las leyes del universo, con lo que el Creador ha establecido, nosotros también, ¿verdad? Hacemos un tipo de ayuda también para las fuerzas de arriba, y luego eso también regresa hacia nosotros, ¿verdad? Regresa hacia nosotros también para ayudarnos acá abajo, ¿verdad? Por decir así. Pero recordemos que todo esto, ¿verdad? Este crecimiento, ¿verdad? Siempre lo vamos a necesitar. El crecimiento, la madurez, ¿verdad? Siempre la vamos a ir necesitando, porque, ¿verdad? Eso es lo que está hablando aquí. Entonces, esos momentos de dolor, de sufrimiento y todo eso, ¿verdad? Son señales, ¿verdad? También, como digo, hay que, ojo, ¿verdad? Actuar inteligentemente, porque todos esos sufrimientos y dolor, todo eso también, ¿verdad? Es una señal, ¿verdad? De que estamos progresando, de que vamos hacia adelante, de que vamos creciendo en lo espiritual. Entonces, aquí en estos versos nos da algunos ejemplos, ¿verdad? Acá de nuestro mundo, ¿verdad? Cuando vienen ciertas enfermedades, cuando a un niño le salen los dientes, el sarampión u otro tipo de cosas, ¿verdad? Todo se debe de porque el niño, ¿verdad? Va creciendo, se va desarrollando, y él va experimentando otros niveles, y pues tiene que venir todo ese tipo de enfermedades, por decir así, pero es por causa de que va creciendo, de que va progresando. Entonces, en lo espiritual también es algo similar. Tiene que venir toda esa clase de enfermedades, por decir así, tiene que venir toda esa clase de sufrimientos, de dolor. ¿Por qué? Porque uno va creciendo, vamos madurando, y eso, ¿verdad? Todo se requiere, ¿verdad? Porque como dije en estos versos, es necesario que esté la salvación y la limitación, ¿verdad? Por decir así. Entonces, uno al lado del otro, el Creador lo creó, y entonces está todas estas cosas así, porque todo esto es necesario para nuestra madurez, y necesitamos madurez para experimentar otras cosas que el Creador nos quiere mostrar, otros trabajos, ¿verdad? Que se tienen que hacer, ¿verdad? Que tenemos que hacer aquí nosotros. Entonces aquí Cábala Luriana es un trabajo constante, y son otros trabajos nuevos y otras cosas, ¿verdad? Que van surgiendo, y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿verdad? Muy de mucha bendición, ¿verdad? Todos estos textos de mucha bendición, y ¿verdad? Y no estamos aquí para aprender que yo sé esto, que yo sé aquello. Simplemente todo esto hay que ponerlo en nuestro corazón, hay que ponerlo
todo, ¿verdad?, con agradecimiento dentro de nosotros, agradeciendo al Creador por todas estas cosas, porque esto fue lo que Él estableció, ¿verdad? Y hay que aceptarlo con amor, ¿verdad? Y así, de ese modo, ya el Creador después nos va dando entendimiento, ¿verdad? Pero todo eso que vamos aquí viendo, lo de estos textos aquí, hay que aceptarlo con amor y todo, muchas cosas que no entendemos, pero después vendrá el entendimiento. Por lo pronto hay que tomarlo dentro de nuestro corazón, aceptarlo y seguir adelante y de actuar, ¿verdad?, inteligentemente, porque aquí nos dice que tanto la salvación y el sufrimiento son necesarios. ¿Vea? Entonces, allí yo con esto los dejo. Bendiciones para todos y shalom. Shalom. Saludos a los compañeros. Quiero hacer una actualización sobre el primer artículo que ya habíamos comentado, sobre quienes se esfuerzan por el otorgamiento. La luz se precipita directamente hacia ellos, ¿no? Es muy importante comprender lo que está escrito en el artículo. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es Él. Comienza la creación y los justos, aquellos que se esfuerzan por el otorgamiento, la culminan. Esto significa que ellos invierten el deseo de recibir en un deseo de dar. Pero es muy importante comprender esta palabra, invertir, porque hay un gran secreto en esto, y muchos de los sabios y los justos hacen este tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo puede existir el deseo de recibir si Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es Él, solo conoce el otorgamiento? Es que es muy interesante, porque hay que comprender que el deseo de recibir está dentro del deseo de dar. ¿Cómo es posible? Resulta que la creación o el deseo de recibir es la consecuencia del deseo de dar. Así que inevitablemente la consecuencia del deseo de dar es un deseo de recibir que complete ese deseo. Porque el único propósito de dar es la recepción, ¿no? Para poder dar se necesita alguien que reciba. Y es muy interesante, pero en este Ejad, en la unidad de Akadosh Baruj Hu, bendito sea, en esta unidad, al inicio, porque tampoco vamos a entrar en filosofía, ni el cielo lo permita, pero cuando todo era una unidad, una completación absoluta, dentro de toda esa plenitud nace el deseo de compartir, de otorgar toda esta plenitud, todo ese Shabbat, ese Shalem, ese reposo de plenitud, esa completación. Nace el deseo de dar. Y este deseo de dar genera en sí mismo el tzimtzum. El tzimtzum es ese espacio, ¿ok?, que se genera para que pueda existir un otorgamiento, ¿ok? Es muy interesante porque el único o la única razón para dar es que hay alguien que reciba, pero el recibir no nace
sale de la inexistencia, sino que de manera muy sutil se insinúa que es el producto de dar. Entonces, ¿dónde está la verdadera impureza? ¿Dónde está lo que nosotros llamamos la transgresión? Está en cómo recibir. Porque el propósito de dar es otorgar. Pero una vez que quien recibe se satisface, se anula absolutamente, desaparece, porque es consecuencia del deseo de dar. Y esto es muy interesante. ¿Cuál es el significado de Hashem, Akadosh Baruj Hu, el Santo, crea y los justos terminan la creación, la completan, invirtiendo el deseo de recibir en un deseo de dar? Que el único propósito de recibir, es revelar la bondad del otorgamiento. Entonces, Hashem, Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito es Él, quiere que la creación, que lo que Él llama sus criaturas, se mantengan o permanezcan. Y esto solo es posible cuando la criatura invierte el deseo de recibir, el deseo de dar. Es muy difícil de comprender. Parece ser que existe una especie de misterio, un trasfondo incomprensible, pero en realidad tiene muchísima lógica. Que las criaturas tengan que invertir el deseo de recibir en un deseo de dar. Porque cuando nosotros solo nos dedicamos a la recepción, quedamos absolutamente anulados. No hay una creación permanente. Así que la permanencia de la creación solo es posible a través de el deseo de dar, ¿no? A través de satisfacer al Creador. ¿Okay? Es muy importante. Si tomamos una jarra y un vaso, la jarra está llena. Si nosotros echamos agua en el vaso, ya no hay ningún propósito. La creación es el vaso vacío. Su propósito es ser llenado. Yo lleno el vaso. Y ya, eso es todo. ¿Qué propósito tendría un vaso lleno? Entonces, el propósito es que la persona que llena el vaso se tome el vaso. Este sería Kadosh Baruj Hu, el Santo bendito es Él, satisfaciéndose de la creación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el único objetivo del vaso lleno es dar placer. Así que nuestra recepción tiene que ser con el único objetivo de complacer a Kadosh Baruj Hu. Esto va a desarrollar una permanencia de la creación. Esto va a permitir que la creación siempre tenga un espacio vacío para ser llenado y satisfacer a Kadosh Baruj Hu. Y esto solo es posible a través del otorgamiento. Es por eso que la luz siempre se va a precipitar cuando la persona se dedica o se esfuerza por otorgar. Y esto es algo muy maravilloso, muy, muy, muy maravilloso, porque es el ciclo de la permanencia de la creación. Y al mismo tiempo, esto
permite que haya creadores, el creador, y criaturas creados. Y esto es maravilloso, algo sumamente maravilloso. Y esto está íntimamente relacionado con el segundo artículo de esta semana, que es cómo se debe recibir de manera kosher. ¿Ok? Shalom. De la era digital, la gente... Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos de Cábala Luriana? Un saludo a mis hermanos Fran Panicelo, Guillermo de Pimentel y Luis Delgado. Voy a hacer un comentario sobre el texto de todo lo que el inferior causa al superior se le otorga también al inferior, de la parte 3 de TES. La luz, siempre que la buscamos, ella no nos deja. Somos nosotros los que dejamos la luz. Entonces, la miseria que en realidad creemos que sufrimos y tal es porque no tenemos una aceptación del trabajo que estamos haciendo. Una aceptación donde como digo, igual que Serampin le da Malhut en la creación, pues nosotros debemos desde Malhut elevarnos a Serampin, al deseo de dar, porque nosotros somos el deseo de recibir. Entonces nosotros queremos elevarnos al deseo de dar. Y en la medida en que nosotros causamos el que haya ese tipo de unión entre un estado inferior y un estado superior, entonces ocurre el milagro, donde esas cualidades que nosotros vamos creando se unifican en una, y entonces se dice que Israel, la Torá y el Creador son uno. Entonces, al unir cualidades con un estado más alto del que tenemos ahora, nosotros nos asemejamos más a la raíz de nuestra alma. Dentro de esas cualidades que queremos nosotros, esa semejanza, hay siempre estados de debilidad, porque la conciencia va creando surcos y dentro de esos surcos se va sintiendo como que hay dolor. Entonces nosotros debemos de aceptarlo, ese dolor. Porque la recepción debajo del Parsá pues es una recepción de oscuridad. Entonces la recepción de la oscuridad es el vaciado del Kli. Pero cuando ya viene la luz, entonces es el llenado del Kli. Entonces, como bien es sabido, pues si no hay una capacidad que podamos hacer una especie de vacío interior en el cual podamos atraer a nuestra conciencia luz, pues es muy difícil. Entonces, si no ponemos de nuestra parte en tener una aceptación de que van a haber muchos más descensos que ascensos, incluso recibiendo la luz, muchas veces creemos que el Creador nos ha abandonado y en realidad no es así. Lo que pasa es que nosotros en ese momento sentimos al Creador de esa forma, porque se están haciendo esos espacios dentro de nosotros, esos surcos de conciencia. Entonces no es que el Creador nos abandone, sino que es que tiene que ser así el trabajo. Entonces hay que tomarlo bien esto, hay que escucharlo bien, porque el Creador decimos que sentimos sufrimiento, que sentimos dolor,
porque tenemos unas condiciones que es que este trabajo no da frutos, ¿qué tal? Pues en realidad aquí en lo espiritual está pasando eso. Son como enfermedades infantiles, ¿no? Como cuando a un niño le empiezan a salir los dientes y no sabe por qué le duele, pero el cli del niño se está formando. Entonces luego se le quita el dolor y el niño sonríe y se siente bien y abraza a su papá y lo besa y juega con él. Es su mamá. Porque así es. Porque tenemos que, como decimos muchas veces, tenemos que confiar en la fe de los sabios. Cuando estamos trabajando en esto, pues tenemos que tener mucha fe en lo que nos están diciendo los textos y los cabalistas. Los cabalistas nos están guiando con una brújula, nos están poniendo un camino que muchas veces no entendemos. ¿Por qué nos ocurre todo esto? ¿Por qué sentimos eso del dolor cuando nos crecen los dientes? ¿No? Entonces somos como niños en lo espiritual. Estamos para abrirnos el campo espiritual y sentir lo que queremos sentir, esa felicidad y ese bienestar y esa luz que entra, pues todo necesita su proceso de crecimiento. Hay, como decimos, que hay 3 partes de crecimiento que son Ibur, Yenika y Mohin. Entonces, para que la corrección de una persona vaya funcionando, Hashem mediante, pues debemos de ser pacientes, aceptar el sufrimiento del crecimiento que estamos llevando espiritual, y tanto dentro como fuera. O sea, también hay que aguantar también o aceptar con alegría, se dice, si se puede, el sufrimiento externo también. No el sufrimiento solo espiritual, sino que el sufrimiento externo, como digo muchas veces. Entonces, pues no hay luz sin una vasija. Y si no hay un deseo fuerte, no se puede ir formando esa vasija en los centros internos de la persona, en las partes internas de la persona. Entonces nosotros estamos trayendo la luz de nuestra alma, la estamos atrayendo, o de otras almas, siempre purificadas y purificándonos, porque también pueden venir, no sé, a lo mejor puede venir algún tipo de energía que no es correcta, pero también eso no importa, porque lo principal es seguir con el trabajo, y las energías vienen y van, son fuerzas espirituales que nos atraviesan. Esas fuerzas a veces se quedan y otras se van. ¿Por qué? Porque no eran limpias, no eran puras. Entonces, la pureza de la persona, conforme se va corrigiendo, pues le van entrando almas más puras, como decimos Iburim. Entonces, están trabajando en las altas esferas, se dice, en otras esferas espirituales que no tienen nada que ver con la materia. Y pues eso, hay que aceptar que nosotros no nos hemos puesto como meta este trabajo. Nuestro jefe es lo más importante, es lo que más amamos, pero claro, no hay que buscar el sufrimiento, ¿me entendéis? No hay que ir a contracorriente. Hay muchas personas a lo mejor que se lo toman muy fuerte, porque aquí puede haber determinado tipo de oyentes. Hay personas a lo mejor que se lo toman de una manera que no es la correcta. Digamos que de la noche a la mañana no es que te lo tengas que dejar todo en la vida. O a lo mejor puedes decir, pues no como nada, o ahora voy a ayunar 3 días a la semana y no voy a tener relaciones sensuales nunca, y en fin, tampoco es eso, porque siempre hay que darle algo al perro, ¿no?
No hay que ir a contracorriente. No es que lo vaya a conseguir esto a base de ser un, como decimos aquí en España, un cazurro, ¿no? Que ahora no como, ahora no hago nada. No es, hay que hacerlo esto con mucha cautela, con mucha dedicación, con precaución. No porque una persona tenga una fe enorme quiere decirse que el creador lo vaya a escuchar más, sino que la persona debe de ir creando fe. Y sobre todo fe en los textos, en lo que te van diciendo los sabios. No es que de la noche a la mañana tengas que dejarte todas las cosas, sino que igual que el pueblo de Israel, pues en la antigüedad tenían sus fiestas, tenían sus sabbats, tenían sus estados de no tener relaciones conyugales con la mujer, tenían sus estados que entre ellos debían de tener como una comunidad de unión de amor inmensa. En fin, eso hay que aplicarlo a todo lo que hace una persona en su vida, que es lo que quiso decir nuestro Adón Yeshua. Yeshua lo que vino a traer es la corrección individual de la persona, que no está en grandes templos ni en hacerlo tipo una comedia, ¿no? Sino él quiso decir que si una persona se corrige a sí mismo y no peca y se va limpiando y va orando y va haciendo las cosas con dedicación y amor, el Creador escucha eso. El Creador escucha eso. Entonces, cuando ya se va trabajando la espiritualidad, hay momentos que se pasa mal no simplemente por hacer el trabajo que crees, pues lo estoy haciendo bien, esto, aquello, sino porque la conciencia va haciendo surcos y se va abriendo un campo espiritual. Entonces nosotros tenemos unos puntos espirituales en nosotros mismos, unas glándulas espirituales, que son con las que nosotros en el silencio y con las meditaciones y con las oraciones y despertándonos por la noche, leyendo los salmos o simplemente leyendo algún texto de Ari o de los que tenemos de nuestro rabino, de Zohar, o simplemente leyendo la Torá en el idioma santo y en el nuestro, en el silencio, con el corazón puesto en ello. Entonces eso va haciendo un trabajo y el Creador va escuchando a la persona, y si la persona es silenciosa y quiere dar de la manera que ni siquiera el Creador lo sepa, entonces avanzará mucho más rápido. Quiero decir que cuanto más solitario sea una persona en este trabajo, pues más rápido va a ir evolucionando. Porque el Creador está dentro de ti, aunque decimos que está fuera, porque también tenemos que comportarnos bien en el tema social de la vida cotidiana, que eso yo creo que ya lo tenemos asimilado todas las personas, ¿no? Que estamos en la época de hoy día, pues gracias a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, pues ya no es como antes, ¿no? Que a lo mejor hace 100 años o así, aquí en Europa, pues la gente en la puerta de la calle se mataba a cuchillazos. Quiero decir que, o las guerras que han habido, como la Segunda Guerra Mundial, quiero decir que gracias a Hashem, al santo bendito sea, a Kadosh Baruj Hu, pues todo eso ya va evolucionando el ser humano. Ahora el ser humano un poco lo que le toca es lidiar con sus propias clipots, porque estamos en el mundo de la era digital, la gente trabaja mucho consigo misma. Quiero decir que la juventud de hoy día, pues están muchos en casa con las tablets o con los ordenadores o con los móviles. Y las clipots atacan por las depresiones, ¿me entendéis? Entonces no es como antes, que era de otra manera.
Entonces hoy día pues atacan de otra manera, las clipots atacan en el rango espiritual, en el rango espiritual. Entonces es muy bueno que las personas que estén pasando dificultades de todo tipo, tanto mentales o de lo que sea, pues aquí en Cábala pues tienen las puertas abiertas para trabajar en sí mismos, para todas esas dificultades que ven en la vida y todas esas soledades y todos esos por qué sentido tiene trabajar o qué sentido tiene estudiar para luego tener una carrera y luego no encontrar un trabajo, o mil cosas que pueden pasar también por la mente de una persona que hoy día ya digo que las clipots trabajan en la mente de la persona, no es como antiguamente que estaban externas. Hoy día las clipots son internas más que externas, porque la gente somos sociables, hablamos, nos sonreímos unos a otros cuando vamos a los sitios, pagamos en los establecimientos, incluso tenemos conversaciones agradables. Quiero decir que ha cambiado mucho la vida. Por lo tanto, este trabajo espiritual se puede hacer muy bien ahora. Entonces, no hay necesidad de recurrir a determinados médicos, aunque estaría bien, ¿no?, que en un principio fueras algún médico, psicólogo, lo que fuera, pero lo principal es trabajarte a ti mismo. Y dentro de ese trabajo que estás haciendo interno, pues cada vez te tienes que ir amando más dentro de ti. Entonces ese amor interno que vas teniendo dentro de ti, pues te va abriendo un campo a dejarte también a lo mejor determinadas cosas que para ti era normal en la vida, hacerlas, pues las vas dejando porque piensas que no sirve de nada, que ese tipo de actuación, de tomar tabaco o alcohol o no sé, o sexo desenfrenado. Entonces eso te pone peor. Entonces pues la persona, conforme va estudiando y trabajando en estos textos cabalistas, pues va un poco comprendiendo que está todo dentro del mismo. Y en fin, un poco por ahí era mi comentario sobre este texto, que me he confundido en ponerlo, pero bueno, de las confusiones se aprende también. Y nada, pues eso, que las fuerzas impuras, las clipots, pues cuando la persona no ve la salvación, pues luego llama al Creador, ¿no? Y entonces piensa que el Creador pues lo puede sacar de las cosas. Entonces hay que tener fe en el Creador, mucha fe. La fe es la fuerza de voluntad que tienes dentro de ti también para superarte, para llegar a tu Yeshua interno, a tu salvación, para dentro de esa superación quererte más, amarte más. Y dentro de ese amor pues vas consiguiendo esos estados de paz y de shalom que vamos diciendo. Y dentro de esos estados de paz y shalom pues vas comprendiendo que no hay tal soledad, que no hay tal tristeza, que era todo un estado tuyo propio, que debías de superar, porque no había una igualdad en las propiedades entre tu ser interior y el Creador. Entonces estabas un poco aturdido, perdido, dispersado. Entonces dentro de ese aturdimiento, de esa dispersión, miedos extraños, tristezas extrañas, pues el Creador te está llamando, está justo encima de ti y te está diciendo, que estoy aquí, amigo, no te preocupes por nada, que vamos a salir de todo. Y en fin, un poco por ahí era mi comentario. Un abrazo y que pasen un feliz sábado.